Muy bien. Entonces vamos a empezar las clases el día de hoy. Por lo menos hasta las 12:30 estimamos, ¿no? De que vaya a durar esta clase. Y mañana vamos a continuar. El día de hoy vamos a desarrollar con el nombre que ya ustedes conocen, análisis semanal completo, ¿cierto? Basado en inicios a finales, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, la anterior clase, por ejemplo, hemos desglosado los tipos de análisis. Entonces, para que ustedes entiendan a partir de hoy qué es lo que vamos a desglosar uno por uno, ¿cierto? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es desglosar el tipo de análisis que lo conocemos con el nombre de análisis semanal completo. ¿Basado en qué? En inicio a final. Entonces, lo que significa que en la temporalidad de una semana, ¿cierto? Nunca se confunda eso ustedes, siempre ténganlo en cuenta, porque a veces muchas personas de ustedes, cuando están analizando, se bajan a un día y se complican ahí y se quedan ahí, o si no, se bajan a 4 horas y están ahí queriendo analizar, ¿cierto? Sino que el día de hoy vamos a ver netamente cómo analizar el mercado en la temporalidad de una semana para encontrar el inicio de un mercado y el final, ¿cierto? Entonces, eso es lo que primero deben entender, porque si ustedes no saben diferenciar bien eso, siempre van a tener complicaciones en el gráfico. Primero fíjense en qué temporalidad están y con eso ya va a estar. Entonces, en este análisis lo que vamos a desglosar es cómo saber, en caso de que no tengas nada en el pasado, el inicio, ¿cierto? Poder desarrollar el inicio y el final. Porque recuerden que seguramente vamos a tener varios inicios acá y por lo tanto tenemos que aprender a desarrollar o a definir varias formas de inicios que nos vayamos a encontrar en el mercado. Entonces lo que vamos a aprender es cómo determinar un inicio en el presente, ¿cierto? Y una vez que encontremos, cómo vamos a determinar esta zona de compra, ¿cierto? En el caso de venta lo mismo, ¿cierto? Cómo determinamos el inicio aquí abajo y cómo determinamos la venta, ¿cierto? El final, en este caso este sería inicio y aquí el final. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar y para que nosotros podamos desarrollar, aquí ya teníamos un breve resumen. El primer punto es encontrar compra o venta con inicio a final, ¿cierto? Luego nosotros vamos a fundamentar una vez que encontremos la zona y luego, para terminar todo eso, obviamente, este punto 3 siempre va a ser para todos los tipos de análisis. ¿Ok? Esto es lo que vamos a avanzarlo de última hora. Y veamos entonces cuáles son nuestra guía, ¿no? En este caso. Si quieren, pueden sacarle una fotito ya que están ahí, para que ustedes puedan guiarse con esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a leer, digamos, un poquito, digamos, el concepto que hemos descrito de este tipo de análisis. Nos dice, por ejemplo, este tipo de análisis, ¿cierto? Nos ayuda y facilita encontrar los inicios y los finales, ¿cierto? Del mercado. Esto debe realizarse únicamente en la temporalidad de una semana, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. En esta es encontrar la dirección del mercado, es decir, que en esta temporalidad de una semana, ¿cierto? Entonces, y con ayuda de un día, que con esto nos ayudamos a determinar, ¿cierto? En el cuerpo de la vela y en la mecha colocamos las dos líneas. Para eso es esta temporalidad de un día. ¿Ok? Entonces, con este análisis, al mismo tiempo vamos a saber la dirección del mercado, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos va a ayudar a encontrar una compra o una venta. Y para determinar una compra o venta es necesario colocar las líneas, tal como le explicaba, las líneas en la zona bajando la temporalidad de un día, que es esto acá, tal como ya se tiene ahí escrito, para luego colocar una línea en el cuerpo y mecha de la vela diaria. Muy bien. Entonces, antes que podamos avanzar, voy a volver un poquito para atrás.
Por ejemplo, ustedes con el maestro Lucas avanzaron de la siguiente forma, ¿cierto? Primero, ustedes en una semana definen una zona, ¿cierto? Ya sea en base a inicio a final, o si no, en base a buscando las primeras compras. Y luego aplican ¿qué cosa? FIBO en un día o 4 horas, ¿cierto? Pero para determinar esto, antes se bajan a un día, ¿cierto? Para determinar las dos líneas para la compra y la venta, ¿cierto? Pero luego ya viene FIBO en un día, 4 horas, y luego simplemente sesiones, ¿cierto? Y mucho mejor si para las sesiones se genera un patrón M o W. Y todo esto es lo que han avanzado con el maestro, así de forma resumida. Así lo Eh, avanzaron. Así lo avanzaron, ¿cierto? Lobito, con Lucas no avanzamos el patrón MW. Esto es M y W Sí, en no una avanzamos. hora. Él dijo que era, no, él dijo que no era necesario Sí, en la misma sesión. por esa razón les digo, mucho mejor, digamos, en caso de que haya, ¿no? Porque generalmente ya pocas veces se dan. Generalmente ustedes saben, ¿cierto? Ya les expliqué en la figura de patrones, los patrones M y W solamente lo utilizamos para seguimiento en caso de que el mercado llegue afuera de sesión a zona. Y únicamente en esas ocasiones se genera ese tipo de patrón. ¿Ok? Muy bien, pero no nos desconcentremos. Primero, aprendamos cómo nosotros vamos a aprender a determinar los inicios finales. Entonces, volvamos a nuestra guía. Entonces, le explicaba eso, el procedimiento del maestro Lucas, para que ustedes no digan que estamos avanzando fuera de lo que habían aprendido con el maestro Lucas, ¿cierto? Sino que estamos profundizando el primer paso, que es el análisis en una semana. Hasta aquí todos van siguiéndome. Todo fino. Sí, profesor. Sí, Lobito. Sí, copiado, luego copiado. Aquí Ya, demos saludos. muy bien. Ok, ponga atención entonces. Lo que vamos a hacer primero es encontrar el inicio del mercado, ¿cierto? Para que nosotros podamos determinar la tendencia semanal, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos determinar, ¿cierto? Para que nosotros podamos determinar de dónde empezó el mercado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 formas de poder determinar los inicios, ¿ok? Entonces, y vamos a empezar a desglosar uno por uno. Muy bien, el primer punto nos dice definir por inicios a finales anteriores, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a desarrollar el primer punto. Primero, lo vamos a hacer en el gráfico y luego vamos a ir aquí. Muy bien, pongan atención entonces. El primer punto nos dice lo siguiente, ¿cierto? Por inicios anteriores. Entonces, lo que significa, si el mercado, ¿cierto? Llega aquí y regresa, ¿cierto? Entonces, significa que anteriormente esto va a ser el inicio del mercado y este va a ser el final, ¿cierto? Lo que significa que aquí en el presente esto también era inicio y esto también era final, ¿cierto? Es decir, de que el mercado cuando empezó de aquí también llegó aquí, ¿cierto? Ahora resulta que a veces en el mercado este mismo repite allá arriba, ¿cierto? Entonces lo que significa que esto para ustedes va a ser un nuevo inicio. Entonces si es que el precio ya está por aquí cerca a este, entonces significa que anteriormente esto era inicio final. Entonces lo que significa se repite casi
en dos ocasiones. Es decir, este inicio se repite aquí en el presente y también este inicio también se vuelve a repetir, ¿cierto? Entonces, a esto le llamamos lo que son inicios finales con los anteriores. Si revisamos nuestro apunte, eso es lo que nos dice, ¿cierto? Definir por inicios a finales anteriores. ¿Ok? Entonces, si revisamos el gráfico, vamos a ver si podemos encontrar uno similar. Ahora, si no pillamos en eurodólar, vamos a tener que buscar en otro. Por ejemplo, si nosotros, generalmente en eurodólar ya ustedes conocen, ¿no? Que nosotros trabajamos con este punto de inicio, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros determinamos que esto va a ser inicio, entonces si queremos determinar que nosotros estemos seguros que ese va a ser un inicio, ¿cierto? Y no así de esto o esto o esto, entonces nosotros queremos determinar de que este inicio va a ser lo que nosotros estamos planteando, ¿cierto? En este caso, el punto nos dice definir con inicios anteriores. Entonces, ¿cuál era anteriormente inicio? Este era anteriormente inicio, ¿cierto? Y este sería el final. Entonces, en este caso, tenemos que buscar en el pasado si realmente existe este inicio anterior. Entonces, ustedes, por ejemplo, con el maestro Lucas también conocen, ¿no? De que de esta venta, esta es su compra. Entonces, hay que buscar su compra en el pasado de esta venta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si podemos encontrar. Por ejemplo, aquí podemos apreciar, digamos así, de forma rápida, si es que nosotros queremos validar por inicios anteriores. Entonces, anteriormente, este era el inicio en el pasado. ¿Y dónde terminaba? Terminaba aquí, ¿cierto? Entonces, y este sería un inicio anterior y un final, ¿cierto? Entonces, a esto le llamamos definir un inicio con inicios anteriores. Entonces, esto que era inicio y esto era final, entonces este final se convierte en ¿qué? En un nuevo inicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de aquí ya el mercado ya toma otro rumbo. Es decir, de que si el mercado estuviera de esta forma, vamos a recortar más o menos por aquí, ¿cierto? Si estuviera así el mercado, entonces, si nosotros tomamos la decisión de trabajar como un inicio este de aquí, entonces nosotros con el primer punto que tenemos aquí, que nos dice definir por inicios a finales anteriores, ¿cierto? Entonces anteriores, este aquí anteriormente era final y este era inicio, ¿cierto? Y el pasado nos dice que este era inicio y esto era final. Entonces con esto se cumple, ¿cierto? Y por lo tanto, este final en el presente va a ser un nuevo inicio, ¿cierto? Muy bien, entonces con eso nosotros estamos determinando que este de aquí, ¿cierto? Este punto de inicio, a través con el punto de inicios anteriores, queda definido como un nuevo inicio. ¿Se entendió? Sí, lo vi todo, se entendió, perfecto, se copió. Copiado, Lobito. Positivo, positivo. Entonces, si se dan cuenta, eso es un procedimiento ¿para qué? Para que nosotros podamos determinar que esto va a ser nuestro inicio. ¿Ok? Ahora, la otra forma de inicios anteriores, existe la otra forma. Entonces, vamos a suponer que ustedes aquí determinan todo esto, ¿cierto? Que va a ser un inicio. Aquí. Entonces, fíjense, seguramente va a haber aquí, en este caso tenemos uno aquí, ¿cierto? Un nuevo inicio, otro inicio. Lo tengo, a ver, vamos a acomodarlo bien el gráfico. Ahí. Fíjense, aquí tenemos un inicio, ¿cierto? Otro inicio, ¿cierto? Y vamos a asumir que va a haber otro inicio más por aquí, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos topamos con ese tipo de comportamiento en el mercado para poder determinar un inicio, entonces la pregunta es, ¿no? El millón,
¿Con cuál voy a trabajar? ¿Voy a trabajar con este punto de inicio y el final con este? ¿O voy a trabajar con este aquí? ¿O con este otro aquí? ¿Cierto? Entonces, si es que no, nosotros nos basamos en base a este primer punto para determinar un inicio, entonces, si no sabes con cuál trabajar y quieres determinar trabajar con un inicio anterior, entonces significa si este, por ejemplo, ¿cierto? De este inicio ya dijimos que su compra es este aquí, ¿cierto? Entonces, si aquí en el pasado encontramos de que de este inicio su compra, ¿cuál es? Este aquí. Entonces, lo que significa que ustedes, para ustedes, según este primer punto, definir con inicios anteriores, significa que para ustedes el inicio que deberían trabajar de forma prioritaria sería con este aquí, porque tiene un inicio anterior. Y este sería el final, ¿cierto? En el cual, en el presente, este era inicio anterior y este sería el final. Y por lo tanto, con esto ustedes están determinando un nuevo inicio. ¿Quedó claro? Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, si es que aquí, Lo visto, perdón, una pregunta. El maestro Luca a esos dos, inicio y final, cuando dio la clase, lo determinaba con que usaba el mayor de los dos, que él lo claro, compara con los hermanos. claro, es lo mismo, solo que ahorita Sí, lo que estamos aprendiendo a determinar es de que ustedes no siempre en el mercado se van a topar con este tipo de comportamiento, ¿cierto? Puede claro, ser en otros pares. Entonces, lo que significa que cuando ustedes se vayan a topar con uno o dos o tres inicios o cuatro inicios que hayan, entonces mm, ustedes si quieren determinar, es decir, si quieren determinar por inicios anteriores, entonces significa que ustedes deberían primero trabajar en base a ese primer punto que ustedes decidan, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que este inicio de aquí, ¿cierto? Tiene un inicio anterior, vamos a suponer de aquí, ¿cierto? De aquí inicia el mercado y aquí termina. Y vamos a suponer que los demás inicios, ya sea este o este otro, no tienen un inicio anterior, ¿cierto? Vamos a suponer que esto no existe. Entonces, lo que significa con cuál sería tu prioridad trabajar entonces, con cuál inicio. Obviamente va a ser con este de claro, aquí. sí. A mí me Entonces, parece más justificado como lo ha hecho usted, ya más entonces, justificado. por esa razón les digo de que si ustedes empiezan, digamos, así a desglosar una por una, entonces, porque recuerden que el mercado siempre nos va a mostrar diferentes tipos de comportamiento, ¿cierto? No va a ser todos igual que el euro dólar o diferentes, porque enseguida vamos a ver también, digamos, cómo podemos determinar los inicios a través de fecha y mes, ¿ok? Muy bien, entonces, estos inicios, o sea, determinar los inicios finales con inicios anteriores, entonces, ustedes, si es que no encuentran tal vez un inicio por fecha y mes, o ya sea por participación del 50%, o si no por el otro, ¿cuál sería? Por proximidad de un inicio en el pasado, incluso aquí nos falta un punto más, ¿no? Aquí mismo lo voy a... Este que estoy aumentando les va a servir para los inicios a finales a corto plazo, ¿ok? Vamos a poner por precio actual. Pero esto acá lo ocupamos mayormente en diario, ¿ok? Pero en este caso igual lo vamos a utilizar en semanal. Muy bien, entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5 formas de poder determinar un inicio. Entonces, esto lo estamos avanzando para que ustedes no tengan complicaciones con cualquier otro mercado, porque recuerden que el comportamiento son distintos. Entonces, con esa finalidad es que lo vamos a hacer de esta forma, ¿ok? Entonces, si ustedes deciden determinar, ¿cierto? Por el primer paso, por finales anteriores, entonces
empiecen a buscar de esta forma, ¿cierto? Entonces, lo que significa de que si ustedes no encuentran inicios anteriores, ¿cierto? Hay otro inicio aquí, otro inicio aquí, otro aquí. Entonces, vamos a suponer que este no existe, ¿cierto? Entonces, de este inicio, anteriormente, este era su inicio. Entonces, buscan aquí ustedes en el pasado. Si no tiene, entonces significa de que ustedes, el inicio, no están determinando por esto, ¿cierto? Entonces, si no están determinando con esto, seguramente con uno de estos, con cualquiera de los otros, tienen que determinar. ¿Se va entendiendo? Sí, lo he visto. Sí, profesor. Al Ya, que ya lo he visto, ¿se entiende? Sí, sí, todo bien. ya, muy bien. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, entonces, fíjense, en este caso, con este acá, tu prioridad va a ser siempre esto, ¿cierto? Porque si tiene, en base a inicios anteriores, entonces estarías trabajando con este inicio, ¿cierto? Entonces determinas el inicio y al final, ¿cuál va a ser? Este aquí. Entonces, todos ya sabemos que la compra va a ser por esto acá. Este va a ser el final, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primero, como estamos aprendiendo a determinar los inicios, entonces este punto primero estamos aprendiendo a determinar, ¿cierto? Porque luego ya al final es fácil determinar. Muy bien. Entonces, en el caso de que ustedes quieran primero trabajar con el 1 y con el 2, entonces también se puede trabajar, ¿cierto? En este caso enseguida vamos a ver uno por uno y vamos a llegar a la misma conclusión tal como nos lo explicó el maestro Lucas. ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos con este acá, con el que acabo de colocar, precio actual. En este mismo par lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces fíjense, entonces ustedes deciden, voy a borrar, lo vamos a hacer de 0. Ya pongan atención, vamos a empezar, en este caso, vamos a desarrollar cómo determinar el inicio a final con el segundo punto, que es con el precio actual, ¿cierto? ¿Qué significa precio actual? El precio actual es este aquí. Si esto fuera, en este caso, lo vamos a poner el precio real. Muy bien. ¿Cuál es el precio actual en este momento de euro dólar? Este aquí, ¿cierto? A esto lo llamamos precio actual. ¿Ok? Muy bien. En este caso, nosotros lo vamos a mantener ahí. Si nosotros determinamos nuevamente trabajar con este punto, tomarlo como un nuevo inicio, ¿cierto? Entonces, porque recuerden que también seguramente se puede trabajar esto como inicio, este otro, ¿cierto? Pero tenemos que saber cuál es su compra, todo eso. Entonces, si es que no podemos determinar de dónde sale todas esas cosas, y en alguno de estos puntos, nosotros estamos convencidos de que con esto queremos trabajar, porque recuerden primero, siempre tenemos que elegir por lo que es semanal, ¿cierto? Por lo que es semanal, siempre tenemos que concentrarnos en lo más cercano del precio, ¿ok? Entonces, en este caso, si determinamos trabajar con este punto de inicio, entonces, con el segundo punto, que es definir con el precio actual, entonces significa que nosotros empezamos a trabajar desde este punto de inicio, tal como ya conocemos nosotros, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense, aquí tenemos un inicio, tenemos otro inicio, ¿cierto? Son dos en este caso. Ahora la pregunta es, ¿con cuál voy a trabajar? ¿Cierto? Ahora, según nuestra guía, que es la segunda forma de poder determinar un inicio final, sería con el precio actual, entonces sería de la siguiente forma. ¿Dónde estaría el precio actual? Estaría aquí, ¿cierto? Pero si revisamos, esto ya alcanzó hasta aquí, ¿cierto? Esto ya alcanzó. Entonces, si revisamos, inicio 1, inicio 2, entonces este inicio 1 ya dio, ¿cierto? Y el precio está ahí. Entonces, lo que significa, este inicio yo ya no puedo trabajar ya, porque ya dio.
¿cierto? O sea, ya llegó aquí, ¿cierto? Pero si el precio estuviera de esta forma, ahí ya cambia la cosa, ¿cierto? Ya se ve diferente el planteamiento. Entonces, según el precio actual, sería este para nosotros, el precio actual, ¿cierto? En el caso de este ejemplo, el precio actual sería ese. Si esto fuera el precio actual, entonces tenemos un inicio aquí, un inicio aquí. Serían dos inicios. Inicio 1, inicio 2, ¿cierto? Entonces, fíjense, el inicio 1 termina aquí, justo aquí, ¿cierto? Y el inicio 2 termina ¿dónde? Aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿el precio actual dónde está? Está aquí. Entonces la pregunta es, ¿el precio actual está arriba del inicio 1 a final 1? ¿Está por encima? Entonces, si está por encima, no ha llegado todavía, entonces significa que primero, según precio actual te dice, primero trabaja con este, ¿cierto? Lo que significa que cuando llegue aquí, tenés que determinar una compra ahí, ¿cierto? Después de esto, de que el mercado te da más de 2, 3 sesiones en esta compra, entonces según precio actual te dice, si el precio actual ya está por debajo del inicio a final 2, o sea 1, entonces te tocaría trabajar según el precio actual con este aquí, ¿cierto? Si es que el precio actual estuviera por acá, obviamente. Entonces, eso es lo que nos dice este tipo de forma de poder encontrar el inicio final. Por ejemplo, vuelvo a explicar aquí en el gráfico. A ver, si de esta forma lo vamos a hacer. A ver, lo vamos a hacer más bonito. Ya. Muy bien. Fíjense, si en esta zona, si tenemos varios inicios, este va a ser tu inicio en el presente, ¿cierto? Y en el pasado vamos a suponer que tenemos un inicio, 2 inicios, 3 inicios, 4 inicios. Y este sería tu precio actual. Por aquí recién. Ahora la pregunta es, ¿será que yo puedo trabajar con el inicio 2 según el precio actual? Si revisamos el precio actual queda por encima, lo que significa con este inicio yo ya no puedo trabajar porque el mercado ya me invadió este punto de inicio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, con inicio 2 yo ya no puedo trabajar. Entonces queda descartado. ¿Para qué van a estar preocupándose, cierto? Entonces, inicio 2 no puedo trabajar. Luego, ¿puedo trabajar con el inicio 3? Entonces, si revisamos, si es que está todavía por encima del precio y el precio está por debajo de ella, entonces significa que así puedo trabajar, ¿cierto? ¿Puedo trabajar con inicio 4? Entonces, vamos a suponer que este va a ser, ¿cierto? Está por aquí. Entonces, significa que puedo trabajar, pero significa que el precio actual me dice primero trabajar con este aquí. ¿Ok? Y con el 1 obviamente está más arriba. Entonces, lo que significa, según precio actual me dice, primero trabaje con el inicio 3, ¿cierto? Luego trabaje con el inicio 4, luego con el 1. Y así, de esa forma, se determinaría los inicios finales con este punto aquí, ¿no? Con esta forma, con el precio actual. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Sí, profesor. todo claro, lo visto, todo claro. Ya. Muy bien. Entonces empecemos a desarrollar con fecha y mes. Muy bien, con fecha y mes vamos a ir bajo este mismo ejemplo. Después ya vamos a ir a otras pares, ¿ya? Una vez que terminemos todo el desglose. A ver, con fecha y mes, entonces si es que ustedes otra vez deciden trabajar, voy a borrar todo esto. Si es que ustedes deciden trabajar con este punto de inicio, entonces ustedes, para que ustedes puedan definir a través por fecha y mes, entonces deben
venirse aquí. Por ejemplo, fíjense, ¿dónde empieza a caer aquí? Obviamente esto, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Aquí. Entonces, lo que significa, este tiene otra fecha, es enero, y este de aquí es mayo, ¿cierto? Entonces, primero nosotros nos vamos a concentrar con este aquí. Entonces, vamos a colocar nuestra línea vertical o horizontal en este caso. Fíjense, ¿en qué mes empezó a caer? Mayo. Mayo, ¿cierto? Entonces, lo que significa que este punto de inicio donde estamos trabajando, ¿cierto? Empezó a caer en mayo, ¿cierto? Entonces, como tenemos dos puntos de inicio, ¿cierto? El 1 y el 2, entonces lo que significa, si es que yo quiero saber con cuál inicio voy a trabajar mediante fecha o mes, entonces significa que tengo que revisar este inicio 1, ¿en qué mes empezó a caer? Voy a poner mi horizontal. Empezó a caer un En enero. lunes de enero, ¿cierto? Y reviso el otro. Octubre, ¿cierto? Octubre. Muy bien, entonces revisamos de la siguiente forma. Este inicio empezó a caer en mayo. Este otro inicio empezó a caer en octubre, ¿cierto? Y este otro empezó a caer en enero. Ahora la pregunta es, yo lo que estaba esperando es de que si yo quería trabajar con uno de los inicios en el pasado, entonces significa que yo debería encontrar un inicio que caiga también en el mes de mayo, ¿cierto? Y mucho mejor, digamos, si es exactitud entre 30 de mayo igual, hubiera sido mucho mejor, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si yo quería determinar un inicio final a través de fecha o mes, entonces significa que si esto hubiera caído en mayo, entonces, aunque hubiera unos 10 inicios aquí, o varios inicios, si yo quiero determinar directamente por fecha y mes, entonces, ¿para qué me voy a complicar con estos otros inicios que existen? ¿Cierto? Directamente, con fecha y mes, elijo trabajar con este, ¿cierto? Si es que también hubiera caído en esa fecha. Pero en este caso, ni este ni este otro cayeron en mayo. Por lo tanto, yo no puedo determinar por fecha y mes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, seguramente habrá otra forma de determinar esos puntos de inicio. En este caso, ya hemos visto que se puede determinar esto con inicios anteriores o si no, con precio actual. Hasta aquí todo claro, ¿no? Sí, lo vi todo. Muy bien. Entonces, por lo tanto, los inicios finales a través de fecha y mes nos van a ayudar a determinar, en el caso de que ustedes definan esto como punto de inicio, entonces aquí seguramente va a haber, se pueden topar varios puntos de inicio, ¿cierto? Entonces, si hay varios y quieren ustedes determinar, por decir, por fecha y mes, entonces ustedes empiezan a elegir por fecha y mes, ¿cierto? Entonces, eso sería en el caso 1 de la fecha, por fecha y mes. Y el otro caso generalmente se da en el caso de las cripto, en el caso de índice. Por ejemplo, si revisamos en Bitcoin, creo que ya lo avanzaron eso igual con el maestro Lucas. A ver. Si ustedes revisan, si ustedes quieren saber, digamos, en qué fecha cayó, en qué fecha subió, ¿cierto? ¿Qué fecha cayó, en qué fecha subió? ¿Qué fecha cayó y en qué fecha subió? Entonces, con eso ustedes empiezan a determinar en qué fecha inicia el mercado y en qué fecha va a terminar, ¿cierto? O en qué mes inicia el mercado y en qué más tiene esa posibilidad de finalizar el mercado. Entonces, eso sería la otra forma de poder determinar. En el caso de los índices, ¿no? En el caso de índices, podrían ayudarse con eso si ustedes quieren encontrar el final. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos apreciar que el mercado empezó a caer
en abril, ¿cierto? Y si revisamos allá, empieza a caer en noviembre, ¿cierto? Entonces, uno por uno, así de esa forma, ustedes empiezan a terminar. Entonces, vamos a suponer aquí de que ustedes identifican que el mercado empieza a subir en marzo y aquí termina en noviembre, ¿cierto? Entonces, con esto, ustedes empiezan a determinar para las próximas, por decir, si esto empieza en marzo, ¿cierto? Y aquí termina en noviembre, entonces cuando ustedes vean de que el mercado, por decir, aquí está empezando, ¿cierto? Entonces ustedes quieren ver si es que aquí empezó en la misma fecha de este punto, entonces ustedes ya tienen una fecha de finalización para que ustedes vean en qué fecha o dónde va a terminar con ese parámetro de fecha el mercado. Entonces, esta misma forma también la pueden utilizar en los índices cuando ustedes no tienen nada en el pasado. En el caso, por ejemplo, Nasdaq 100, ¿cierto? Está aquí, ¿cierto? Fíjense, ustedes si quieren trabajar esto como inicio, en el pasado no hay inicio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la pueden determinar por fecha o mes. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos formas de poder determinar por fecha y mes. Muy bien, ¿hasta aquí todo claro? Sí, lo visto. Sí. Muy bien. Ahora vámonos a lo más un poco complicadito, que es por participación del 50 o 60%. Tengo identificado que son de 4 formas. ¿Ok? Entonces existen 4 formas de poder determinar los inicios finales por participación del 50 o 60%. Muy bien. Vamos a revisar una por una y luego vamos a ir a gráfico. ¿Ok? Ponga atención porque esto es, para muchos tal vez va a ser nuevo. Muy bien. Vamos a empezar con la forma número 1. Muy bien. La forma número 1, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. La forma número 1 es cuando ustedes, ¿cierto? Determinan un inicio, es decir, aquí ustedes determinan inicio, ¿cierto? Entonces, y dicen, trazan su línea horizontal o su cuadrito y resulta que no hay ningún inicio en el pasado. ¿Alguien se ha topado con ese tipo de comportamiento del mercado? Hola. Sí, Lobito, sí. Sí. Me ha tocado igual. Ya. Entonces, cuando ocurra eso, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya sea para saber la dirección del mercado o ya sea para definir una zona, a veces, ¿no? Somos tan tercos a veces nosotros y queremos saber cuál es el inicio de un mercado, ¿cierto? Sí o sí quiero saber y punto. Y ustedes, digamos, quieren saber sí o sí. Entonces, en esos casos, entonces ustedes estarían utilizando cómo definir los inicios finales con el 50 o 60% de FIBO, ¿cierto? En este caso generalmente lo conocemos con 0,5 o 0,618 de FIBO. Muy bien, y esta sería la forma número 1 de poder definir los inicios finales con el 50%. Entonces significa de que cuando ustedes determinen elegir un inicio, ¿cierto? Si el mercado de aquí empezó a bajar y ustedes trazan su línea o su cuadro para buscar cuántos inicios hay aquí, ¿cierto? Para poder trabajar con una de ellas, pero resulta que en el pasado no hay ningún inicio, no tenemos ninguno, ¿cierto? Entonces ustedes seguramente se van a rascar la cabeza y ahora cómo trabajo, ¿cierto? Entonces si ustedes eligen con esto trabajar desde más allá, tampoco posiblemente no encuentren. Si quieren trabajar con esto, seguramente tampoco van a pillar. No hay ningún inicio en el pasado. No hay, ¿cierto? Entonces, seguramente van a decir, bueno, me rindo, prefiero trabajar aunque sea buscando las primeras compras, que es lo más fácil que existe, ¿cierto? Entonces, pero si ustedes quieren definir un inicio final, entonces
en caso de que ustedes se topen con ese tipo de mercado, entonces significa que se puede definir. La primera forma sería de la siguiente forma. Por ejemplo, si ustedes ven que el mercado aquí inicia, ¿cierto? Y está por llegar, es decir, y hay una zona de compra aquí, ¿cierto? En el pasado es la única que hay, ¿cierto? Generalmente muchos eso lo toman solamente como o como las primeras compras la pueden tomar tal vez, ¿cierto? Y ahí pueden aplicar compra, ¿cierto? Pero en este caso nosotros estamos encontrando un inicio final, queremos saber. Entonces, en ese caso, ustedes, al percatarse que ustedes aquí hay una compra, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser su venta? Allá arriba, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿de dónde inicia el mercado aquí? Está empezando aquí. Entonces, ustedes van a jalar FIBO de aquí, ¿cierto? Hasta aquí. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a estar el 50 y 60%? Va a estar obviamente toda esta zona roja. Entonces, si ustedes ven que el mercado está iniciando de ahí, entonces para ustedes esto va a ser inicio. ¿Cierto? Aunque sea, están sabiendo la dirección y obviamente el final, ¿cuál va a ser? Este va a ser el final. ¿Por qué? Porque están trabajando con esta compra y esta venta para que ustedes puedan validar un inicio aquí en el presente y con eso estarían validando esta zona de compra. Y aquí estarían validando. ¿Ok? Si revisamos este ejemplo en el gráfico, podemos apreciar, En el euro puede ser. creo que es libra dólar. Bien, vamos a ir a semanal. Fíjense. Por ejemplo, veamos ahí, ¿cierto? Voy a cortar esto para que se vea mucho mejor. Que esté por aquí. Incluso en las clases de... ¿Hay alguien que son alumnos de diciembre? Sí, profe. Ok. Con ustedes lo hemos visto este par incluso. Ese mismo ejemplo. Participación del 50-60%. Era la primera forma. Ok. Fíjense, si nosotros determinamos trabajar con un inicio, en este caso, con este acá, fíjense, si nosotros queremos trabajar con este inicio, no tenemos, ¿cierto? Y si nosotros queremos trabajar con este aquí, con este inicio, fíjense, tenemos inicio, pero termina aquí, ¿cierto? Tenemos inicio tal vez este pequeñito, pero termina ahí. ¿Y el precio dónde está? Está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es entonces, ¿cómo soluciono? ¿Cierto? Entonces, no tenemos un inicio para que nosotros podamos comprar con esto. Entonces, tiene que tener lógica, ¿cierto? Todo compra tiene que tener su venta. Entonces, si borramos todo esto, entonces lo único que podemos trabajar, si este no tiene, entonces la única zona que nos queda trabajar sería como inicio este de aquí, ¿cierto? Entonces, si nosotros elegimos trabajar con este punto de inicio en el pasado, ¿cierto? Ahí, tampoco tenemos inicio. No hay inicio, estamos buscando inicio para que nosotros podamos trabajar y definir. Entonces, por lo tanto, la participación del 50% para esta forma, es decir, cuando el mercado está así, no hay este tipo de comportamiento, entonces nosotros queremos comprar ahí, ¿cierto? Pero en base a inicio final. Entonces, lo que significa que ustedes toman esto con esto, ¿cierto? Para esta compra y esta es su venta, entonces ustedes aplican FIBO desde aquí hasta aquí. En este caso lo voy a configurar mi FIBO. Ahí está. Entonces fíjense, ¿dónde está? Está aquí. Vamos a colocar las líneas. Ahí está. Ahora si revisamos aquí en el presente, el mercado, digamos, todo esto sobrepasa, ¿cierto?
y luego retorna ahí. Entonces, para nosotros estamos queriendo tomar esto como un inicio. ¿Ok? Entonces, nos dice que el 50%, si quieres validar el 50% del FIBO, entonces esto tiene que estar dentro de esos dos. Ya con eso es suficiente y ya sabes la dirección. Entonces, para que vos sepas dónde va a ser el final, entonces significa que el final va a ser con este que estás trabajando. ¿Cierto? Entonces, con esto se determina lo que es el final y por lo tanto tu inicio final está resuelto. Este va a ser inicio y este va a ser final. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Y con eso, Bien, lo vi. y con eso si revisamos, fíjense cómo se comportó el mercado. ¿Ya? Eso es el caso, la forma número 1. Ahora revisemos la forma número 2. A ver qué nos dice. ¿Dónde está la forma número 2? Bien, vamos a la forma número 2. Muy bien. La forma número 2 nos dice la siguiente forma, ¿cierto? Definir los inicios finales con el 50 o 60%, forma número 2. Entonces, la forma número 2 es algo similar, pero ya es distinto, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dice, cuando el mercado, ¿cierto? No tiene un inicio final, es decir, de que cuando ustedes encuentren aquí en el presente, el único en el pasado tenemos esta venta de aquí, perdón, esta compra. Pero resulta que el precio en el presente, ¿qué ha hecho? Ha rebasado, ¿cierto? Ha rebasado y está regresando. Entonces, lo que significa que ustedes, si quieren tomarlo esto como inicio y quieren ustedes saber dónde va a ser el final, entonces, una de las formas del 50% nos va a decir de que ya no va a ser entre este y este, sino va a ser entre esta venta y esta compra. Entonces, si el mercado llega entre 50 y 60% de esto, entonces no importa de dónde haya salido, es decir, de dónde haya salido, entonces significa que el mercado, pero este planteamiento va a ser de la siguiente forma. Para que el mercado posteriormente, aquí tenemos, es el único que tenemos en el pasado, ¿cierto? Entonces lo que significa, ¿por qué vamos a tomar este aquí? ¿Cierto? Lo vamos a tomar de la siguiente forma. Lo vamos a tomar esto, ¿cierto? Trabajar en el 50 o 60% cuando el mercado quiera participar de ahí. Aquí, por ejemplo, no importa hasta dónde haya llegado, ¿cierto? Pero el mercado está retornando. Y si llega aquí, ¿cierto? Y si llega aquí, entonces nosotros esto validamos como final, siempre y cuando el mercado luego venga a esta compra. Es decir, llegue aquí, entonces este va a ser un nuevo inicio. O si no, este va a ser un nuevo inicio y este va a ser el final. Y si vamos al gráfico, nos referimos a esto. A ver dónde está. En este mismo par lo voy a explicar. Muy bien. Por ejemplo, vamos a asumir de que el mercado aquí sobrepasa. Lo voy a dibujar. ¿Ok? Ahí. Muy bien, fíjense. Vamos a asumir de que el mercado aquí. A ver, voy a ir a otro par. Ya creo que lo he visto en peso mexicano, creo que lo he visto. El peso mexicano. ¿Me van siguiendo o se perdieron? Todo fino. Bien, Tío, acá más o tengo menos. un lobito con el lobo, con el bolito. Ya, muy bien. A ver, fíjense. Vamos a asumir de que nosotros de aquí
peso mexicano empieza a subir, ¿cierto? Entonces, lo que significa si nosotros vamos a hacer de cuenta de que este inicio, ¿cierto? Vamos a asumir de que no hay aquí. Lo vamos a poner así de esa forma. Si el mercado empieza a subir, si revisamos, no tenemos inicio, no tenemos inicio, no tenemos inicio, y tampoco esto lo vamos a validar, ¿cierto? Entonces, si no tenemos, entonces significa el mercado ya está por aquí, así, ya subió bastante, ¿cierto? Pero para nosotros esto ya es como un inicio, porque ya tiene un recorrido, ¿cierto? Pero queremos saber hasta dónde va a subir, ¿cierto? Entonces, para que nosotros sepamos, porque no tenemos ningún inicio aquí, ninguno, ¿cierto? Entonces, si no tenemos inicio, ¿cómo vamos a saber para el pasado, cómo nos va a mostrar dónde va a terminar? Entonces, en ese caso, el 50% nos dice, este ejemplo, ¿dónde está? Este ejemplo de aquí, entonces nos dice que tenés que buscar una venta y una compra que el mercado llegue al 50%. Entonces, si el mercado se ha rebasado todo y de ahí está subiendo, entonces esto ya se considera como un inicio, porque tiene varios recorridos, ¿cierto? Pero resulta que en el pasado no tenemos ninguno, ningún inicio no tenemos. Entonces, lo que significa que si ya está por llegar al 50 o 60% de una compra, perdón, de una venta y una compra, entonces tu final va a ser entre esa zona. Entonces, si vamos al gráfico, se haría de la siguiente forma. Muy bien. Aplicamos, por decir FIBO, de esto hasta aquí. Entonces, lo que significa que si el mercado ya subió bastante y ya está por esta área, ahí, entonces fíjense. Entonces, lo que significa que esta área sería tu final, ¿cierto? Siempre y cuando la otra forma, el número 3, sería de aquí el mercado para que continúe. Es decir, primero, este es tu inicio y este va a ser tu final, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos determinando si no tenemos nada aquí? Entonces lo estamos determinando de esta venta con esta compra entre el 50 y 60%. ¿Hasta aquí todo claro? Todo claro, todo claro. Ya, muy bien. Entonces veamos la otra forma para complementar aquí mismo. Otra forma, ¿dónde está? Forma número 3. Entonces la forma número 3 ya sería de la siguiente forma, ¿cierto? Fíjense, nos mantenemos bajo esa misma lógica, ¿cierto? Pero ya esto sería definir inicio al final con 50%. Esto ya sería para participar en la compra del 50-60%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa participar? Si el mercado llega aquí entre 50 y 60%, entonces cuando regrese el mercado en el presente, nosotros queremos participar aquí, ¿cierto? Porque el inicio estaba abajo. No había ningún inicio ahí. Entonces, lo que significa que este va a ser el final para un nuevo inicio. Es decir, este va a ser tu nuevo inicio y aquí va a ser el final. Entonces, lo que significa que en el gráfico sería de la siguiente forma. Vamos. Entonces, fíjense. En el otro ejemplo del 50%, entonces si vemos que el mercado, es decir, a ver si me permite llega hasta aquí, ya lo vemos al mercado así de esa forma, ¿cierto? Ya está ahí, ¿ok? Ahora la pregunta es, si ya está ahí, lo encontramos así, y nosotros queremos saber si esto ya llegó por lo menos para que nosotros podamos determinar el inicio final, entonces significa de que este va a ser tu inicio y este va a ser tu final, ¿cierto? Y seguramente aquí, por lo menos te vas a apoyar con otros tipos de análisis más, y con eso ya puedes empezar a vender aquí, ¿cierto? Muy bien. Ahora la otra forma, la forma número 3 sería, nos dice que si el mercado ya llega aquí al 50% y queremos participar en esta compra, ¿cierto?
Porque resulta que en el pasado, en este inicio no teníamos nada de compra, ¿cierto? Entonces lo que significa que nosotros queremos participar en esta compra. Entonces lo que significa que para participar anteriormente, según 50-60% de FIBO, tendría que haber llegado aquí. Entonces si ocurre eso y empieza a bajar, entonces para nosotros este va a ser un inicio, ¿cierto? Y el final, ¿cuál va a ser? Ya con esto determinamos y este sería el final. Muy bien, y este sería el final del mercado, ¿cierto? Y luego con este ya más fácil. Y este va a ser nuevamente inicio y este va a ser el final. Y otra vez queda cuadrado el gráfico, ya va a ser más fácil, ¿cierto? Y con esto ya nos vamos ¿a dónde? Aquí. ¿Se entiende? ¿O se perdieron? Más claro que el agua. Poco, un poco. Un poco. Todo fino. Ya, muy bien. Entonces, eso sería la forma número 3 de participación del 50%. ¿Ok? Existe otra participación del 50%, pero eso es buscando en las primeras compras o ventas. Lo vamos a avanzar, lo vamos a ver el día de mañana si es que nos toca, ¿no? Muy bien, entonces veamos la cuarta forma. Muy bien, la cuarta forma, lo hice el ejemplo para que ustedes lo entiendan, tal como ya le explicó el maestro Lucas. A ver, la cuarta forma, la participación del 50%, netamente el 50%, es para saber la continuidad del mercado, ¿cierto? Es decir, de que si ustedes cuando se encuentren con este tipo de comportamiento del mercado, es decir, cuando tienen un inicio, ¿cierto? Inicio 1, inicio 2, entonces lo que significa, el inicio 1, su compra va a terminar aquí, es decir, su venta está aquí, ¿cierto? Y de este inicio 2, su compra va a terminar allá arriba del total. Primero aquí y luego aquí, ¿cierto? Está así. Ahora la pregunta es, según al precio actual, fíjense, el inicio 1 ya se cumplió, ¿cierto? Y está intentando este volverse un nuevo inicio, ¿cierto? Para que vaya al final, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a saber de qué? ¿O cómo vamos a saber de que el mercado, ¿cierto? Va a llegar ahí, ¿cierto? O va a llegar aquí a este otro, de aquí el precio. ¿Cómo sabemos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y el maestro Lucas le explicó a ustedes. Entonces, fíjense, para que nosotros sepamos, entonces debemos saber, es decir, aplicar FIBO entre esta compra y esta venta. Entonces significa entre esta compra y esta venta, nosotros debemos aplicar el FIBO del 50%, que sería este aquí, ¿cierto? Entonces lo que significa que mientras no llegue el precio al 50%, entonces para nosotros va a seguir siendo venta. ¿Hasta Ventas. dónde? Hasta aquí, ¿cierto? Hasta que llegue aquí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si llega aquí? Entonces, ya hemos visto la participación en el 50-60%, ¿cierto? Entonces, aquí incluso estaríamos aplicando lo que es la participación del 50%, lo que significa, si ustedes se fijan, si llega ahí el precio, entonces estaríamos participando ya sea para esta compra o ya sea para esta compra. Lo primero sería primero para esto y luego para esto, lo que significa que el mercado, primero, si llega al 50%, estaríamos participando en la compra de ¿qué? Primero de este, ¿cierto? Que sería primero de aquí. Va a llegar al 50%, va a bajar un poco y de ahí ya sería pura compra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ir al final de todo esto, ¿cierto? Y luego participaríamos ¿de cuál? De esta compra. En caso de que el mercado no va a subir directamente, sino que puede ser que venga a buscar esta otra compra, entonces significa que de aquí el mercado estaríamos yendo ¿dónde? Aquí. ¿Se entiende? Por esa razón, digamos,
ya nos explicó el maestro Luca que si llega ahí, ya se estaría pensando de que la tendencia va a ser, desde este punto, va a ser alcista. ¿Se entiende ahora? Sí, Lobito. Sí, lo vi todo. Lobito, una consulta. Ya. No sé si puedes revisarlo conmigo la fecha que te voy a decir. Bueno, ahí formó, digamos, imaginemos que formó un patrón hombro, cabeza, hombro. En la fecha anterior, el lunes 4 de mayo del 87, concuerda con la fecha que tocó el último alto, sería la cabeza, en la fecha 1 de mayo. A ver, ¿Eso lo podríamos tomar como inicio? ¿en eurodólar? No. Sí, en el eurodólar, en el mismo par. ¿En qué temporalidad lo estás viendo? Una semana. Ya. 4 de mayo del 87 y 1 de mayo del 23. Cayó perfectamente, llegó ahí y empezó a caer. ¿Dónde está? ¿En qué año? 87. 87. Un poquito más atrás, por ahí, por ahí, por ahí. No, te pasaste. Más adelante, más adelante. ¿Aquí? Por eso, por ahí, sí, exactamente. Ya. A ver, ¿quieres concentrarte aquí? A esto te referís, ¿no? Sí, Ya, a ver. Vamos a dibujar esto. Esto es lo que todos ya conocemos, ¿cierto? El mercado a gran escala, podemos llamarlo así, ya desarrolló bastante, ¿cierto? Y de aquí, otra vez desarrolló, lo que significa que este inicio ya se dio, ¿cierto? Este inicio ya se dio. Ahora, tenemos dos aquí, ¿cierto? De este tenemos 1 y 2. Entonces, lo que significa que el inicio 2 todavía no se dio, ¿cierto? Muy bien, ahora, en base a inicio, tal como lo estamos desarrollando, este es el inicio 2 y este 1, ¿cierto? Y el 1 ya se cumplió, se está dando, ¿cierto? Y aquí. Ahora, fíjense, simplemente en los inicios ustedes se tienen que concentrar lo siguiente. Por ejemplo, primero, en eurodólar nos estamos concentrando de qué? De que vaya y se cumpla aquí el inicio 2, ¿cierto? Pero en caso de que no baje tal como estamos planteando, entonces significa que si alcanza el 50% de entre esto y esto, entonces si alcanza ahí, ya estábamos pensando de que la tendencia va a ser alcista, ya el mercado está siendo alcista desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Pero de aquí tendría que bajar para participar, ya sea esto o esto, cualquiera de esos dos, para que llegue, ya sea a esto o a cualquiera de estos, para que llegue, ¿cierto? Ahora, respecto a su pregunta de su compañero, él se está concentrando aquí, ¿cierto? Ahora la pregunta es, si vamos a revisar aquí adentro, a simple vista se ve que hay ventas, ¿cierto? Pero la pregunta es, en base a inicio final, esta venta, ¿de dónde salió? ¿Cierto? Entonces, lo que significa que si nosotros queremos trabajar tal vez en base a inicio final, en este pedacito, reflejarlo aquí en el presente, si es que se puede, seguramente se puede, pero a largo o a grandes rasgos, no vamos a determinar todo esto, ¿cierto? A ver, vamos a revisar a lo que se refiere a su compañero. Muy bien. Por ejemplo, los patrones en el pasado ya no nos sirven de nada, ¿cierto? Lo que nos sirven los patrones, si ustedes van a analizar en base a patrones, entonces seguramente te planteas a esto de que está queriendo repetir el mismo, ¿cierto? no, no, por fecha. Solamente eso era una referencia. Ya. Entonces te referí de que si aquí digamos que quieres determinar inicio por fecha, ¿a eso te referís? Exactamente, exactamente. Ya, a ver. Lo que pasa es que aquí vos no puedes todavía definir inicio, ¿cierto? Aquí lo que hay que, si es que vos tomaste este como inicio, primero hay que saber dónde va a terminar. ¿Será que va a terminar ahí? ¿Cierto? Si es que vos querés trabajar esto como inicio. No, Che, vamos afuera. ya.
Aquí primero hay que definir si es que el mercado va a terminar en base a inicio final, si va a terminar justo aquí, tal como está ahí, o dónde va a terminar, ¿cierto? Pero para eso ya tenemos resuelto de que nosotros a largo plazo, si es que llega hasta esta parte, entonces ya nuestra mentalidad va a ser alcista. ¿Ok? Ahora, con el patrón que decís, ¿en qué podría ayudarnos? Yo creo que lo único que podría ayudarnos sería buscar las primeras compras. Ese sería otro tipo de análisis. Pero en base a inicio final, no sabemos, ¿cierto? A no ser, a ver, si determinamos, por decir, cuál es su compra de este. Obviamente este aquí, ¿cierto? Lo que significa, si es que esto fuera inicio, si esto fuera inicio, esto sería el final, ¿cierto? Lo que significa que si en el presente el mercado inicia aquí y luego que aquí va a ser el final, entonces significa que nosotros aquí podemos vender. Entonces lo que significa que estás haciendo un inicio final en este pequeño rango, ¿cierto? Lo único que estarías haciendo es eso. Si revisamos, casi no hay mucho como para que podamos trabajarlo esto como inicio, ¿cierto? A no ser que nos acerquemos un poco más y podamos determinar de que sí el mercado funcionó en base dentro de este rango inicio al final. ¿Se entendió algo? Sí, 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 Lobito. Ya. Entonces, ustedes primero, en semanal, busquen a grandes rasgos los inicios al final, ¿ok? Después ya si quieren acortar, así tal como tal vez lo planteó su compañero en este pequeñito, entonces es un poco complicado como para determinar, ¿cierto? Entonces, si quieren trabajar en este pequeñito, hay otras formas de poder analizar, ¿ok? Entonces, en semanal, nosotros primero estamos aprendiendo a determinar los inicios finales a grandes rasgos, ¿ok? Entonces, es el mismo caso con el peso mexicano, con libra dólar y otros pares igual. Entonces, lo que yo quiero saber es de que si entendieron bien las 4 formas de la participación del 50%. Fíjense, estábamos determinando el inicio a final por inicio a finales anteriores, por el precio actual, por fecha y mes, y estamos desglosando lo que es por participación del 50 o 60%, y son 4 formas. ¿Se entendió? Lobito, puedes poner la cuarta forma para hacer una lectura. Ya, ahí está. Gracias, Lobito. Muy bien. Ahora, esto es lo más fácil que hay. Vamos a empezar a determinar por proximidad de un inicio en el pasado. ¿Qué significa proximidad? A ver, vamos al gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de proximidad, ¿cierto? A veces nosotros buscamos en semanal, ¿cierto? Podemos estar buscando una precisión, ¿cierto? Si nosotros nos concentramos en precisión, por ejemplo, sería entre mecha, vamos a bajar a diario. Exactitud, digamos, podría ser el inicio, ¿cierto? Inicio con exactitud sería, este rango sería tu exactitud. Lo que significa que para cuando subamos a semanal, esto es inicio, ¿cierto? Esto está por encimita y esto está más por encima. Tenemos una mecha, ¿cierto? Si revisamos de más cerca, está siendo válido al mismo tiempo, porque las velas, no hay ninguna vela que haya terminado por encima, ¿cierto? De estas líneas, ¿cierto? Pero en algunos casos, ustedes se van a topar de que las velas ya quedan afuera, es decir, por encima de esas líneas. Entonces, si nosotros podemos apreciar, tampoco, digamos, no hay ninguna vela, ¿cierto? Entonces, por lo tanto,
Fíjense. Los inicios entre cuerpo y vela con exactitud serían esta línea, ¿cierto? Pero nos vamos a topar en algunos casos de que nosotros podemos trabajar con proximidad, lo que significa que si nosotros vamos a encontrar sobre este rango inicio, ¿cierto? Y queremos trabajar con una proximidad, o sea, que se aproxima, por decir poquito, falta, no sé, un poco, pero queremos validarlo como inicio, entonces la pueden trabajar siempre y cuando ustedes decidan trabajarlo de esa forma. Es decir, de que a ustedes o ustedes no pudieron tal vez definirlo ni por inicios anteriores o no encontraron el mercado, ni, ya sea ni por esto, ni el precio actual, ni por fecha y mes, ni por participación del 50%, sino que tal vez decidan definirlo el inicio final con la proximidad de un inicio, ¿cierto? Por ejemplo, revisamos otro par. En este caso podemos fijarnos tal vez como... ¿dónde están? A ver, libra dólar, fijémonos. Voy a borrar todo esto. Ahí. Fíjense, si nosotros quisiéramos trabajar como inicio, de forma exacta, bajamos a un día. Entonces sería, podemos trabajarlo, digamos, esto como mecha y esto como cuerpo, o esto como cuerpo. Entonces, si definimos que esto va a ser exactitud, ¿cierto? Si nos vamos a semanal, aquí, digamos, se está validando, ¿cierto? Está validándose, pero resulta en algunas ocasiones, puede ser que no, que se vea así, es decir, como ustedes lo van a tomar, pero no está llegando a mi zona, ¿cierto? Entonces, no, prefiero no tomarlo como inicio, ¿cierto? Pero en este caso, ustedes, si van a tomar por proximidad, entonces significa que la pueden trabajar o que la pueden tomar como un inicio. ¿Se entiende? Sí, lo vi. Ya. Entonces, pregunto, ¿entendieron cómo se define un inicio final con inicios anteriores? Sí. Yes. Con el precio Sí, lo actual. vi. También. Con el precio Sí, actual. tío. Ok. ¿A qué nos referimos con el precio actual? Al precio que está empezando a lo que abrimos la pantalla del TradingView. Ahí sale Es el que con está el... presente. En el presente. A ver, recuerden que con el precio actual, si hay varios inicios, ¿cierto? Si hay un inicio que está cercano al precio, entonces se debe trabajar con ese. Eso es lo que deben entender. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, es así. Si este es tu precio, tu inicio en el presente, y si tenemos inicio 1 aquí, ¿cierto? Termina ahí. Hay otro inicio aquí. Hay otro inicio que termina más abajo, ¿cierto? Y hay otro inicio justito por aquí, ¿cierto? Ahora, según el precio actual, ¿con cuál primero debo trabajar? 1, 2, 3, 4. ¿Con cuál primero se debería trabajar? Con el 4. Con el 4. Luego, 3, y luego, 1. 1. y con el 2, Al último. al Con último. el 2 no, porque ya lo invalidó, ya pasó. Exacto, ¿cierto? Claro. Entonces, a eso se refiere precio actual, ¿ok? Sigamos. Con fecha y mes. Y coincida justo en la misma fecha. El inicio y Exacto. final. Tenemos que hallar en qué fecha empezó a bajar y buscar cuál de estos inicios bajaron en la misma fecha, ¿cierto? Si vemos que hay un inicio que bajó en la misma fecha, entonces preferible es trabajar con eso, ¿ok? En caso de que ustedes quieran definirla de esa forma. Muy bien. Por participación del 50%, hay 4 formas. ¿La entendieron las 4 formas?
Sí, lo vi todo. Ya. Por proximidad es el más fácil que hay, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos con este último. Aplica para los 4 puntos. ¿Ya? No es tan obligatorio, pero sí es recomendable hacerlo. ¿Ok? Confirmación del retroceso FIBO para los inicios. O sea, creo que no lo han aplicado con el maestro Lucas, pero en este caso les voy a explicar si es que ustedes quieren hacerlo. ¿Ok? O sea, es decir, no sé de qué forma ustedes lo determinen el inicio final, ¿cierto? Ahí. Con cualquiera de las 4 o 5 formas que definan ustedes inicio final. Por ejemplo, en el caso de inicio final en eurodólar, por ejemplo, este aquí es para nosotros el inicio, ¿cierto? Entonces, mucho mejor va a ser de que nosotros hallemos este aquí que esté entre los retrocesos de FIBO 0.5 o 0.61. Revisemos nuestro apunte que nos dice confirmación de retroceso de FIBO para inicio, ¿cierto? Para que nosotros estemos seguros y también convencidos de que siempre va a ser que los inicios mucho mejor esté entre los retrocesos del nivel 0.5 o 0.61. ¿Qué significa eso? De que este debería estar tanto en el presente y en el pasado sobre estos niveles de FIBO. ¿Ok? Entonces, si aplicamos FIBO, ¿cómo lo haríamos? Deberíamos aplicar FIBO para saber este inicio en qué nivel de retroceso está. Entonces, si aplicamos FIBO de aquí, deberíamos jalar FIBO hasta este punto y saber el retroceso de eso. Entonces, si aplicamos FIBO, debería estar entre esos niveles de FIBO. Entonces, si podemos apreciar, el FIBO está El 50. 50. Entonces, a eso nos referimos a confirmar el inicio, ¿cierto? Entonces, mucho mejor va a ser. En caso de que no lo haya, bueno, no pasa nada, ¿cierto? Solo que esto nos ayuda a determinar de que generalmente lo que dice el pasado se va a ir cumpliendo, ¿cierto? Entonces, en el caso de que no haya, seguramente en que no va a ocurrir tal como dice el pasado, entonces seguramente va a ser invadida después de que te dé unos 500, 600 pips, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en el pasado cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos inicio 1, inicio 2, ¿cierto? Entonces medimos este inicio en qué retroceso está y este inicio en qué retroceso está. Entonces, si empezamos a saber el retroceso de este inicio, vamos a ver si podemos jalar FIBO. Entonces, de esto ya queda descartado de que no se puede resolver con retroceso, ¿cierto? Y este Claro. aquí sí se puede Sí. resolver si aplicamos FIBO hasta aquí, hasta la compra. Entonces está entre los niveles de 0.61 y 0.5. Muy bien, entonces a eso se refiere esta guía de aquí. Ya, muy bien. Hasta aquí todo claro, ¿no? Sí, lo he visto. Sí. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí, esto es lo más importante de que ustedes deberían dominar lo que es cómo deberían encontrar inicio a final en semanal, ¿ya? No se confundan, no es lo mismo hacer con diario, en diario es distinto. Entonces, en semanal ustedes deberían definir los inicios a finales con cualquiera de estas formas. 5 formas tenemos, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 formas. Entonces, con eso seguramente ya es suficiente para que ustedes determinen los inicios a final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el segundo paso, en este caso, fíjense, voy a borrar. Hemos trabajado con esto. El inicio 1 al final ya se dio, ¿cierto? Y ahora lo que nos falta es de que el mercado se dé aquí. Entonces, fíjense, esta compra ya se dio. Ya dio bien, suficiente, inclusive, ¿cierto? Entonces, si queremos encontrar otras compras por aquí,
aplicaríamos otro tipo de análisis que más adelante vamos a aprender eso, ¿cierto? Primero estamos aprendiendo a desarrollar que con este inicio hemos encontrado dos inicios y con eso estamos determinando para este la compra. Entonces aquí la compra ya se dio. Ahora para esto estamos esperando de que cuando el mercado llegue aquí, nosotros ya sabemos dónde vamos a comprar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si revisamos nuestra guía, nos dice definir una compra o venta de la tendencia finalizada. En este caso, vamos a empezar a definir, ¿cierto? El primer punto nos dice definir el final de un mercado y determinar la zona compra en un día. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? En este caso, como ya se dio este inicio y final, entonces esto ya no nos interesa definir, ¿cierto? Pero si lo definimos, voy a borrar esto y esto, tal como nos manda nuestra guía. Entonces ustedes, primero si trabajan con este inicio y deciden definir esto, entonces ponen un recuadro, se bajan a un día y buscamos ese recuadro. Y nos acercamos. Entonces para definir la zona de compra, entonces siempre va a ser este, ¿cierto? El final de todo eso. Muy bien. Entonces, fíjense, empezamos, clic aquí en la mecha, ponemos la línea horizontal, ¿cierto? Tal como se les ha enseñado, y en el cuerpo, ¿cierto? También significa que si ustedes quieren adelantarse, también hay otra forma, que eso seguramente más adelante lo vamos a hablar. Se le llama, por lo menos, apoyarse con las primeras compras, ¿cierto? Pero en este caso, vamos a suponer que nosotros todo esto queremos validarlo como compra, ¿cierto? Porque recuerden que a veces el mercado se adelanta, pero en este caso, esto con esto lo vamos a independizar y por lo tanto, este de aquí ya está, ¿cierto? Mecha y cuerpo. Muy bien. Ahora este otro lo vamos a hacer de otro color. Ahí justo lo vamos a colocar una mecha y lo vamos a hacer con otro colorcito celeste y en el cuerpo. Y medimos, ¿cierto? La primera zona es aproximadamente de 67 pip, que obviamente es muy amplio, ¿cierto? Y este otro es de 53, que están más o menos por ahí, ¿cierto? Y la suma total de todo esto sería ¿de cuánto? Aproximadamente 138 pip, ¿cierto? Muy bien, y con ese dato ya nos vamos al presente. Y fíjense, primero, este aquí nosotros teníamos previsto comprar aquí, por adelantado, ¿cierto? Pero lo más seguro era comprar ¿dónde? Aquí, esta línea verde. Entonces, así fue de que se dio el mercado. Ahora, si revisamos en una temporalidad menor, que sería una hora, veamos cómo es que se comportó ahí el mercado. En una hora ya simplemente, ¿qué se hace? Tanto que les he hablado. Se busca la sesión. Claro, se busca sesión, pero antes se hace seguimiento, un previo análisis, ¿cierto? Cómo se comportaría en una hora para la sesión, ¿ok? Eso igual lo vamos a avanzar más adelante y eso aplicaría para todos los tipos de análisis. Muy bien, fíjense, aquí a la primera zona que teníamos planteado, el mercado llega fuera de sesión, ¿cierto? Y obviamente de ahí, todo esto llega fuera de sesión. Ahí, para los que querían adelantarse, esta zona desde ya queda descartado porque llega fuera de sesión. ¿Ya? Y el único firme que teníamos que comprar era esta zona, ¿cierto? Y aquí llega primero, generalmente llega en una sesión de Tokio, ¿cierto? Justo para la sesión de Tokio, pero nosotros casi no aplicamos operaciones en Tokio, generalmente en Londres o Nueva York, ¿cierto? Entonces, en caso de que no hayan actuado en Tokio, entonces para la próxima sesión siempre va a ser mucho mejor para esta zona por debajo, ¿cierto? Entonces por debajo de esto, fíjense, sale, ¿no? Sale por debajito.
Y por lo tanto, el mercado aquí empieza. Primero llega aquí, por debajo, 22, y a las 2 de la mañana ya empieza con una pequeña subida, ¿cierto? Y para Nueva York, si ustedes se dan cuenta, generó un patrón W seguramente en 15 minutos. Ahí se puede apreciar poquito, ¿cierto? Aquí. Ahí está. Muy bien. Y con eso el mercado agarró y se fue, ¿cierto? Entonces, así de esa forma es que ustedes deberían determinar una zona de compra o venta con inicio final. Entonces, esta compra así estaba determinada ahí. ¿Ok? Ahora empecemos a determinar cómo determinamos la compra para el inicio final, que sería este de aquí. Para el 2, ¿no? Y, ¿ok? Entonces con esto ponemos nuestro recuadro. Esto lo vamos a llevar directamente. Quería preguntar algo. Creo que alguien. Muy bien. Ahora vamos a empezar a determinar de este inicio aquí. Muy bien. Entonces vamos a bajar a un día. ¿Para qué vamos a bajar a un día? ¿Quién se la sabe? Para marcar la mecha y el cuerpo. Compras o ventas. Muy bien, Mechas. bajamos a un día. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces, fíjense, para determinar, tenemos esto aquí. Este es el último. Ahora, para el que quiere apurarse tal vez, puede ser este. Y tenemos otro aquí arriba. Pero la suma total de todo esto, por ejemplo, aquí al que quiera apurarse, esto incluso valdría como las primeras compras, ¿no? Cuando son 36 pip. Y este otro sería igual a algo de 50, si lo reducimos sería 24. Y lo vamos a dibujar a los tres, ya, para que ustedes entiendan. Y este es el último de la semana, el final, sería 30 pipas. Entonces, si nos acercamos, quedaría de la siguiente forma. Este es el final de todos, ¿cierto? Y el cuerpo ahí. Y para los que querían adelantarse, este aquí. Y para los que querían entrar antecitos del final, sería este. Ahí está. Y con eso revisamos ya en el presente. Bueno, en este caso no ha llegado, ¿cierto? Como no llegó, entonces fíjense. Para el que quería entrar adelante, todo esto, fíjense cuánto suma. Todo esto suma 243, ¿cierto? Pero para el que quiera adelantarse, la línea amarilla por sesiones, inclusive quedaría validado como que, como las primeras compras, la línea amarilla. 46 pip, ¿cierto? Y la línea blanca lo mismo, debe ser unos 20. Y lo que vale aquí es este final. Aquí, este sería la compra para el inicio a final. ¿Cierto? Este sería el final de todo. ¿Se entendió? Sí, lo vi. Muy bien. Ok, entonces, una vez que ustedes determinen, en este caso lo vamos a dejar este aquí. Vamos a ayudar con semanal, con un recuadro. Está aquí. Esto sería el final, ¿cierto? Ahí, con eso nos vamos a ayudar. Ahí. Muy bien, entonces, fíjense, este inicio de momento ya no nos interesa, ¿cierto? Este inicio final ya no nos interesa, ya se dio. Ahora, para euro dólar, lo que nos interesa es cuando llegue aquí, pero no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Entonces, en este caso, en cualquier par, se van a topar a veces. Por eso siempre le vamos a decir que si ustedes analizan en semanal o diario, ya sea en semanal, por ejemplo, de dos formas. Inicio final
buscando las primeras compras. En diario, inicio a final, basado en retroceso de FIBO. Entonces, ustedes siempre busquen las mejores en semanal y en diario, ¿cierto? Van a ver en algunas ocasiones de que ustedes van a encontrar al mercado de que ya esté cerca a la zona. ¿Cierto? Entonces, si ustedes encuentran un inicio final o buscando las primeras compras o quizá inicio final en diario o por retroceso FIBO en diario, si se encuentran de esta forma, entonces la mejor va a ser esta. Es decir, inclusive ya está en la zona, simplemente falta esperar sesión y hacer seguimiento, nada más. Muy bien, entonces, en este caso, nuestra guía nos dice, una vez que ya sepamos el final y ya definimos la compra, ¿cierto? Ya sabemos, ya definimos la compra. Entonces, nuestra guía nos dice, hay que empezar a confirmar o a fundamentar, ¿cierto? Con el maestro Lucas, ¿cómo lo hacen? Lo hacen una vez que encuentran la zona de compra. ¿Qué hacen? ¿En qué temporalidad empiezan a confirmar con FIBO? 1 hora y 4 horas. Exacto, 1 hora y 4 horas lo hacen, ¿cierto? Generalmente lo hacen con proyecciones cumplidas y además de eso, se ha ido en un día más y retroceso de FIBO, ¿cierto? Entonces, en este caso, si revisamos nosotros nuestra guía, para que nosotros estemos, o sea, más que todo, vamos a confirmar o fundamentar qué va a hacer el mercado cuando llegue aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas nos ayudaría a fundamentar de que aquí el mercado va a reaccionar en ese punto? Entonces, para que nosotros estemos informados, entonces necesitamos empezar a fundamentar. Muy bien, si es que el mercado estuviera así, entonces esta zona nosotros necesitamos fundamentar, ¿cierto? Entonces, paso 1, definir inicio final, ya lo hicimos, ¿cierto? Paso 2 sería determinar la compra o venta con el final, es decir, el final de este, y hemos determinado esta compra. Y el paso 3, entonces estamos haciendo la fundamentación o confirmación, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer el punto 3, que sería la fundamentación. Si revisamos nuestra guía, vamos a empezar a fundamentar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de fundamentación. ¿Ok? Parece cargoso, ¿no? Pero si ustedes quieren aplicarlo y saber qué es lo que podría ocurrir ahí en caso de que el mercado se ponga duro ahí, ¿no? Es decir, de que no va a responder conforme a lo que estamos esperando. Entonces, por lo menos vamos a saber de que a veces el mercado va y busca cualquiera de estas fundamentaciones. ¿Hasta aquí todo claro con las fundamentaciones? Sí. Lo fino. Muy bien. Entonces, el primer paso sería retroceso o proyecciones de FIBO. ¿Ok? Entonces, en este caso, primero debemos saber sobre qué nivel de retroceso está nuestra zona de compra según inicio final. Muy bien, entonces con eso empezamos, nos podemos ayudar en mensual para saber el retroceso. Entonces en este caso vamos a aplicar FIBO desde este punto hasta aquí para saber sobre qué nivel de retroceso está. Muy bien, entonces aplicamos FIBO. Voy a activar los demás niveles. Muy bien. Fíjense, según retroceso de FIBO, está por debajo del nivel 0.7 y entre medio, bueno, y por encima del nivel 0.8 y estaría en la mitad. Entonces, no hay ningún nivel o retroceso de FIBO que esté justo sobre la zona, ¿cierto? Entonces ya tenemos, más que todo ya tenemos la información de que el mercado, si va a reaccionar, estaría entre medio, no hay quien nos apoye, ¿cierto? Lo que significa de que el mercado, en caso de que no se respete esto, probablemente el mercado vaya y busque toda esta zona, ¿cierto? Entonces, si no va a valer nuestro inicio final, este de aquí,
Entonces seguramente puede ir a buscar todo eso y recién irse para arriba, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos diría, nos da la información según Fibonacci. Muy bien, si lo medimos, algo de 400 estaría sobrepasando en caso de que el mercado no respete nada del mundo esta zona, ¿ok? Pero seguramente sí o sí nos va a dar lo mínimo posesivo en esta zona. Eso sí, estamos tranquilos, ¿cierto? Muy bien. Entonces empecemos a fundamentar con las proyecciones. Entonces empecemos en un día. Muy bien, en un día si nosotros vemos, aplicamos FIBO desde este punto y sabemos que está sobre el nivel 0,5, ¿cierto? Entonces vamos a intentar proyectar a ver de que nos dé por acá. Entonces si proyectamos, hasta ahí sería al 2.0, ¿cierto? Entonces lo que significa si asumimos de que el mercado de aquí ya no va a subir, entonces resulta que la proyección nos arroja por debajo. ¿A qué distancia? La zona de compra, a una distancia de por lo menos de 200, ¿cierto? Entonces, pero veamos qué tal si el mercado si sube todavía al nivel 0.61. Entonces veamos. Entonces vamos a asumir de que el mercado va a subir todavía un poco más arriba. Entonces, a ver, vamos a proyectar el nivel 0.61. 0.61 está antes. ¿A qué distancia está antes? 110. Entonces la proyección exacta no nos está mostrando. Es decir, de aquí a este punto. ¿Cierto? Pero por lo menos nos acerca la proyección superior de todo, ¿cierto? De todo nos acerca. Muy bien. Entonces, en este caso, veamos también la otra forma. Es decir, de que donde va a ser, digamos, la proyección al 2.0, en este caso. Ahí perdón, de esta forma. Punto 61. Si es que el mercado fuera así de esa forma, entonces no tiene correlación acá, ¿cierto? Ya se nos sale igual. Muy bien, entonces, por lo tanto, proyección cumplida dentro de esto, ¿cierto? La única a 1.61, si es que sube un poco más, entonces por aquí nos arroja. Muy bien, nos arroja bien acá. Entonces, ahora la otra forma en 4 horas. En 4 horas, si ustedes se dan cuenta, falta que desarrolle todavía el mercado, ¿cierto? Cuando esté por acá, seguramente nos va a ayudar bastante en 4 horas. Justo cuando esté por acá, vamos a suponer que jalamos FIBO de aquí. Si es que el mercado nos va a dar pistas aquí, entonces si aquí va a ser nivel 0.5 y va a proyectar al 2.0, entonces aquí es donde nos va a ayudar las proyecciones, tal vez en 4 horas. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, lo he visto. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a terminar de fundamentar y con eso vamos a ir a descansar, ¿ok? Entonces, si quieren fundamentar con retroceso y proyecciones cumplidas, así de esa forma lo van a hacer, ¿ok? Empecemos con figura de patrones. ¿Qué significa figura de patrones? Ya sabemos, ¿cierto? En la figura sabemos el objetivo de la figura. Antes está la fase inicial, ¿cierto? Y después rompimiento de rango. Entonces lo que significa cualquiera de esos en un día o 4 horas, ¿cierto? Debería tocarnos aquí. En caso de figura, debería formarnos, ¿de qué forma? La fase inicial de rompimiento, ¿cierto? Entonces vamos a asumir de que el mercado llegue aquí, retorna aquí, y otra vez llega aquí, ¿cierto? Entonces en este caso, estaría formando ¿qué cosa?
un canal, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2. Y si este sería el punto 3, entonces este va a ser nuestro fase inicial de rompimiento, ¿cierto? Muy bien. Y si el mercado se comportara así de esta forma, la distancia de la figura nos dice de que el mercado, si va a formar esto, ¿cierto? Entonces, y si sale abajo, esta va a ser la fase inicial de rompimiento, pero este va a ser el objetivo. ¿De qué? De la figura. De la figura, ¿cierto? Pero en caso de que un día no ocurra eso, seguramente en 4 horas, en el trayecto, es decir, en el trayecto cuando esté cerca, ¿cierto? Puede ser de que empiece a comportarse así, ¿cierto? Sí, de esta forma. Lo mismo, fase inicial, o si no, objetivo de la figura, es decir, de que el trayecto aquí nos va a formar así de esta forma, ¿cierto? Y objetivo de la figura sería la misma distancia y nos va a arrojar a esa zona. Entonces, así de esa forma ustedes fundamentarían la zona encontrada en semanal, ¿cierto? ¿Está aquí todo claro con la fundamentación? Muy bien. Las líneas de tendencia de rango, lo mismo, ya hemos aprendido bastante en soporte de resistencia, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de líneas existen? ¿Cuántos existen? Pues, Ok, muy bien. Entonces, cualquiera de esos tendría, mucho mejor si nos da los 3, ¿no? Muy bien, entonces empecemos a ver en mensual primero, a ver qué nos dice. En mensual, por ejemplo, no podemos visualizar tan claro, ¿cierto? Pero si nosotros podemos empezar a aplicar de forma concentrarnos en esta parte, en esta tendencia, entonces vamos a empezar a trabajar este como punto 2 para que aquí nos dé el punto 3, ¿cierto? Y buscamos el punto 1, a ver dónde está. El punto 1 sería para acá, pero en este caso tendría que caer rápido, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no va a ser tan rápido porque ya pues en semanal va a tardar bastante. Entonces, significa que el punto 1 sería por aquí y el punto 2 sería aquí. Punto 1, punto 2 y obviamente prácticamente esto casi se dio el 3, ¿cierto? Entonces, si aquí el mercado se va a tardar bastante y más o menos llega por aquí, entonces estaríamos validando esto como punto 3, siempre y cuando esto de aquí como no tocó, entonces para validarlo esto como punto 1, como punto 2 y aquí el punto 3, ¿cierto? O en su caso, tal vez desde ahí, de ese punto, se puede también trabajar, pero imposible que llegue, según línea de tendencia, imposible que llegue directo, ¿cierto? Sí o sí tendría que, se va a demorar buen tiempo. Entonces, por lo tanto, por lo menos desde este punto. Entonces, esa sería nuestra fundamentación según línea de tendencia. Entonces, más o menos por aquí estaría tardándose, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Muy bien, entonces, así de esa forma ustedes empiezan a fundamentar, ¿cierto? Muy bien, vayamos con el otro. Encontrar las posibles manipulaciones con las primeras compras o ventas. ¿Ya qué significa eso? Tal como les decía, ¿cierto? Por ejemplo, esto tenemos definido con inicio final, ¿cierto? Ahora, resulta que en algunos mercados se van a topar algunas compritas que están por aquí, ¿cierto? Pero eso no es, digamos, con inicio final, sino no sabemos de dónde salió su inicio, ¿cierto? O su venta,
No sabemos de dónde salió. Entonces, en este caso, en semanal, lo estamos haciendo mensual, ¿no? La línea de tendencia, fíjense, nos estábamos olvidando fundamentar los inferiores y superiores, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, fíjense, así de esa forma, pero con esto ya sabemos que tendría que caer rápido, ¿no? Y con los inferiores, podemos asumir de que con este también podemos resolver de que si se va a tardar el mercado bastante, entonces más o menos por aquí tendría que quedarse según línea de tendencia, ¿cierto? Pero si va a caer rápido, desde este punto, de aquí, podemos ver de que si se va a dar en este bajo ritmo, más o menos por aquí tendría que darse. Eso nos diría la línea de tendencia. ¿Muy bien? Entonces, en este caso ya fundamentemos con, ¿cuál nos tocaba? Encontrar la posible manipulación. Ya, muy bien. En este caso, vamos a buscar las primeras compras sobre esta zona. Muy bien. Las primeras compras de esta zona, por ejemplo, aquí podemos ver. ¿Cierto? Después, ¿dónde más podemos ver? Creo que es la única, ¿no? Después de eso, sí creo que es la única. Vamos a revisarlo. ¿A qué distancia está esa posible manipulación? Está a una distancia de 106. Entonces significa, como es semanal, podemos tomarlo en cuenta, ¿cierto? Entonces lo que significa que vamos a bajar a un día y lo vamos a revisar. ¿Van siguiendo? Ya se quieren ir a dormir. Negativo, negativo, loquito. Todo activo. Bien. Fíjense. Esta compra no sabemos de dónde salió, ¿cierto? Pero sin embargo, aquí podemos apreciar que salió de aquí, ¿cierto? Pero si lo queremos trabajar en el trayecto y va a haber un nuevo inicio, seguramente el análisis diario nos va a ayudar a eso. Pero sin embargo, simplemente cumpliendo el paso de fundamentación, entonces, fíjense, aquí tenemos una compra por debajo de esta compra que le hemos determinado con inicio final. Entonces, y hemos calculado que por de la última línea hasta la última mecha está algo de 120 picos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos tomarlo todo esto como manipulación, es decir, de que el mercado, en caso de que después de darnos una, dos o tres sesiones, ¿cierto? Después de darnos los mínimos, se venga abajo, ¿cierto? Entonces puede ser que el mercado venga y busque la manipulación. Y luego recién subir a todo esto que estaban comprando aquí, dejarlos ahí en el camino, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría en el presente? Quedaría así de esta forma. Vimos semanal. Entonces nuestro análisis en semanal, este va a ser nuestra manipulación. ¿Se entiende? Ya. Sí. ¿Ninguna pregunta? O ya es muy largo. O quieren nomás encontrar la zona y esperar sesión. No, mucho mejor con confirmaciones. Bueno, muy bien. Entonces, como ya saben cómo encontrar las manipulaciones, vamos a aplicar lo que son los conceptos teóricos y prácticos. En este caso, lo hemos avanzado como una nueva forma de fundamentar, ¿cierto? Nos referimos a los conceptos que utilizan, por ejemplo, lo hemos avanzado el IPDA, después el Smart Concept, después ¿cuáles son más? No me acuerdo ahorita cuáles son más. Entonces, por ejemplo, esos conceptos teóricos, para confirmar, estamos hablando de dónde estaría liquidez, ¿cierto? ¿Dónde estarían los order blocks? ¿Dónde estarían los imbalances? ¿Cierto? Todas esas cositas
para ver a ver qué podemos encontrar en la fundamentación, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si es que nosotros vemos la liquidez, ¿dónde estaría? Obviamente por debajo de, ¿cierto? Muy bien. Y el imbalance en este punto estarían por aquí, ¿cierto? Y el orden block, ¿dónde estarían? Tenemos dos orden block aquí a simple vista. Toda esta parte podemos independizarlo si quieren. Y el otro sería por acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Es simplemente una fundamentación de conceptos y teóricos. ¿Se va entendiendo? Sí, por supuesto. Sí, profesor. Muy bien, entonces, y el último sería fundamentar con más análisis en un día, ¿ok? Esto de aquí, ahorita no lo vamos a hacer, ¿ok? Porque todavía no sabemos cómo analizar en un día. Entonces, por lo tanto, queda pendiente, pero cuando ustedes sepan analizarlo, entonces lo van a saber hacerlo, ¿cierto? Incluso aquí, miren, ya le hemos aplicado lo que es las primeras compras o ventas, ¿cierto? Entonces, mañana vamos a avanzar lo que son, cómo debemos encontrar las primeras compras o ventas, ¿listo? Entonces, con esto terminamos lo que es análisis completo semanal basado en inicio a final. Entonces, pónganse a practicar y tienen ahí todas las guías, todas las explicaciones, ya sería, digamos, el colmo de que ustedes no puedan analizar bien. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto me despido y que tengan muy buenos días. Y chao, chao. Listo. Gracias, Lobito. Gracias. Lobito. Gracias, Lobito. Todo fino, Lobito. Buenas noches.